Hola, buenas noches, bienvenidos a Esto Recién Empieza. En esta semana que empezaron los aumentos fuertes en Argentina, mañana vamos a ver remarcamiento de precios en lo que tiene que ver con toda la cantidad de bienes que empezaron a moverse recién ahora, que todavía están estancados. Hoy la Argentina no tiene precio, el dólar no tiene precio, la tasa de interés no tiene precio, el pan no tiene precio, y eso es porque el gobierno no tomó la responsabilidad de lo que pasó del domingo hasta ahora, sino que por lo contrario fue irresponsable y hasta hubo desidia en muchos de los anuncios que hizo el presidente hoy. El congelamiento de naftas, que al final no es congelamiento o que al final puede llegar a serlo, todavía no se sabe porque el gobierno, porque Macri no lo consultó con el sector. A ver, en momentos como este, lo que dicen los distintos economistas que tiene que hacerse es tomar liderazgo y hacerse cargo de la situación. Macri es presidente y, por el contrario, en realidad no solo no se hace cargo, sino que está anunciando medidas sin consultarlo. No lo consultó con las petroleras, por eso es que tuvo que dar marcha atrás. No consultó lo que tiene que ver con los anuncios para las pymes, por eso hoy las cámaras pymes salieron a pedirle que más o menos tenga una conversación con ellos. Macri trató de hablar con la Casa Blanca y le dieron la espalda. Duhovne habló con los 3 fondos de inversión que más plata tienen en el país y le dieron la espalda. Le volvió a pedir plata y le dieron la espalda. Dinamitó la confianza que tenían esos mercados y pasó lo inevitable. Iba a pasar, gane quien gane, que la economía con el modelo neoliberal iba a explotar. En Argentina se habían cerrado los mercados ya el año pasado. Se estaba reteniendo el dólar con una inflación que era de las más altas del mundo. Entonces esto era inevitable, pero el presidente eligió ir por el camino de la irresponsabilidad y por eso es que está pasando todo lo que está pasando, pero el gobierno debería hacerse cargo y debería, insisto, lo que dicen los economistas, tomar el liderazgo político de la situación. El modelo neoliberal, las ideas neoliberales fracasaron y ahora están buscando otras, pero Macri es el presidente. Vamos a tener un programa hoy muy completo en el cual vamos a hablar de economía. Vamos a hablar del dólar que superó los 60 pesos, del riesgo país más alto en más de una década y de la vulnerabilidad de la economía argentina. Y aparte vamos a ver qué precios están aumentando y qué precios van a seguir aumentando, sobre todo mañana. También estamos con Facundo Moyano para ver cómo queda el armado político después de este domingo de elecciones que el gobierno no quiso ver. A partir de ahora las ideas sobre la economía cambian. Ya no hay más ideas neoliberales porque Macri estalló con las ideas neoliberales, la economía que hay, y todavía es el presidente. Y este programa empieza así. Dijeron no puedo más, les exigí mucho, fue como preparar la coca. Justamente la idea de cada una de estas medidas tiene que ver con aliviar la situación de angustia de algunas familias que incluso les cuesta más llegar a fin de mes. Yo trabajo de 9 a 6 y de lo que trabajo no me alcanza el sueldo, simplemente me alcanza para pagar la SUBE. 2.000 pesos, nada, muy poco. Me parece que es una medida desesperada, una situación crítica. Lo que sí hace falta por ahí es que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y de ayudar a superar el trance. Pero la verdad es que no puedo hacer nada. Yo no tengo a ningún diputado a quien decirle lo que tiene que hacer. Entonces, lo que creo que hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos. Y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Lo más importante es saber qué es lo que está pasando hoy en el mercado. Me vengo de tener una reunión con empresarios mayoristas, donde hay muchos empresarios mayoristas que decidieron no vender. No tienen mercadería para vendernos, no tienen precio. Entonces los distribuidores no nos están vendiendo ni harinas. Acá hay una transferencia de ingresos terrible en contra de las grandes mayorías. No se dice qué va a pasar con la tasa, no se dice qué va a pasar con la política monetaria. Bueno, el tema es que hasta el viernes, digamos, teníamos una lista de precios, sabíamos más o menos, podíamos calcular los precios de los autos y hoy, bueno, al no tener todavía definiciones de parte de las terminales de lo que cuestan sus productos, no podemos establecer los precios. Ya han cambiado los precios del viernes hasta hoy, ya aumentaron todos. Porque el dólar no valía lo que valía, me la pasé diciéndolo toda la campaña. El dólar no valía lo que valía. Para que el dólar pudiera valer lo que valía había que pagar 63 puntos de tasa de interés con las LELIQs. Y cuando el dólar explotó, hoy está en 61, 63, creo que llegó hoy, y están pagando más de 70 puntos de tasa.
Evidentemente algo, como yo decía, algo estaba contenido en el mundo financiero y bueno, cuando se conoció el resultado electoral eso explotó. El que es importador directamente prefiere no vender. ¿Por qué? Porque el gran problema es cómo voy a reponer esa mercadería, a qué precio la tengo que vender para después reponerla. Y el que vende productos nacionales lo llama a su fabricante y le dice, mira, no te voy a entregar salvo que te entregue a remito abierto. Esto en la jerga significa, te entrego la mercadería y después te mando cuál es el precio que vos tenés que vender. Aumentó todo un 24%. Vamos al mercado y aumenta todo y no creo que sirva esto. Todo a favor del negocio financiero y así te pagan. Una vez que cambian las condiciones, bueno, los capitales internacionales se van del país y dejan huérfano a la Argentina y tenemos un presidente que no sabe poner límites. 4 pan lactal. Más o menos debe ser 4 pan lactal y un kilo de harina y ya está. Esa va a ser tu inversión. Y otra inversión para más no da. No te cambia la vida. ¿Él con 2.000 pesos le cambia la vida? Dijeron no puedo más. Les exigí mucho. Fue como separar la Concagua. Bien, en un rato vamos a escuchar algunas de las palabras de Alberto Fernández hoy, que salió a dar una conferencia porque, bueno, Macri a la mañana había también dado una conferencia en la cual anunció cosas que después dio marcha atrás. Hay mucho de la economía y mucho de la política para charlar, por eso invitamos a Facundo Moyano. Facundo, gracias por venir. Gracias a ustedes, ¿cómo estás? Bien, bueno, un día, ¿cómo se lee este día donde Macri habló más de una vez y dio marcha atrás? Ahí veía en minuto1.com las 15 veces que Macri anunció una medida y dio marcha atrás. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque es la inconsistencia de un presidente que no está seguro de lo que tiene que hacer, ¿no? Y lamentablemente porque es presidente como mínimo hasta el 10 de diciembre de este año y la verdad creo que lo puso nervioso los resultados de la elección del domingo pasado. Lo dijo él. Totalmente, bueno, después tuvo que retroceder inclusive con el tono del discurso donde primero le echaba la culpa al votante y ahora le pide disculpas y salta con un paquete de medidas. Yo te digo sinceramente, hubiera querido que el discurso de hoy fuera el discurso del lunes. Digo, no por el impacto que pueden llegar a tener las medidas que anunció, porque realmente si lo ponemos en términos reales son prácticamente insignificantes, ¿no? Yo digo, ¿qué sentido tiene discutir el mínimo vital y móvil y subirlo un 30% cuando eso no incide en la economía real ni en el salario de los trabajadores? O sea, 12.500 pesos es el mínimo vital y móvil, si lo aumentan un 30 llega a 16.000, o sea, no tiene nada que ver inclusive con la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires, que son 31.000 pesos. Entonces digo, más allá de que eso, que 2.000 pesos por otra parte también son insignificantes, la medida que de alguna manera tenía más impacto era la de congelar la tarifa de los combustibles, que finalmente ahora no se sabe qué va a pasar, si lo van a acordar con las empresas, si se va a hacer, si no se va a hacer. No duró ni siquiera 12 horas la medida, veremos qué pasa, si se puede sostener, pero realmente, más allá de todo eso, hubiera preferido que ese sea el tono del discurso del lunes. Sin embargo, fue otro. Yo creo que el Macri verdadero es el Macri del lunes, el que se enoja con la gente, el que genera un clima de odio en la sociedad, que lo lleva casi a muchos a pedir el voto calificado. O sea, la sociedad se había despertado en el 2015 y el 2017 y ahora resulta que no sabe para dónde va, que no piensa las cosas. O sea, nunca se hacen cargo de lo que hicieron en el país. Tuvieron 3 años y medio echándole la culpa al gobierno anterior y este medio año le van a echar la culpa al gobierno que viene. Ahora, Facundo, hasta el 10 de diciembre es presidente, pero cada día que pasa empeora más la economía, porque hay un anuncio nuevo o porque dice que le pide que los votantes dice que los votantes son los culpables y que los mercados. ¿Qué pasa con eso? Porque hasta el 10 de diciembre falta un montón. Yo lo que creo que nosotros como oposición, como parte de la principal oposición, con Alberto Fernández como principal candidato a presidente, tenemos que ser responsables dentro del rol que tenemos, ¿no? Por supuesto, entendiendo que el presidente es Mauricio Macri, que quien tiene los botones y las palancas del Estado es Mauricio Macri, y el que tiene la responsabilidad de los problemas económicos es Macri. Ahora, por supuesto, no podemos tampoco negar que la palabra de un candidato que ganó por 15 puntos en las PASO tiene incidencia en la política y en la realidad argentina. Creo que Alberto ha demostrado responsabilidad y prudencia. Lo que nosotros tenemos que lograr, no por nosotros como oposición, sino por la Argentina y para los argentinos, es que si la sociedad en octubre elige nuevamente a Alberto
como presidente de los argentinos, Macri le ponga la banda presidencial. ¿Lo atienden menos a Macri estos días los empresarios, sindicatos? Seguramente, a ver, nadie se ha mostrado, se ha negado al diálogo con el presidente, eso es lo importante, esa es la responsabilidad que tienen las instituciones de la democracia. A ver, si Macri llama a los sindicatos para negociar el mínimo vital y móvil en el Consejo del Salario, los sindicatos van a ir. Hay que ver si llama a todos los sindicatos después, o si hace alguna discriminación. Pero realmente, digo, todos estamos abiertos al diálogo, todos queremos proteger la institucionalidad. Ahora, la responsabilidad de la gobernabilidad la tiene el presidente, como tiene la responsabilidad de la crisis económica que vive el país. No puede echarle la culpa a 3 años y medio al gobierno anterior y ahora echarle la culpa al gobierno que viene. Macri llamó a Alberto Fernández estaba dando una clase en la Facultad de Derecho, no la atendió, pero después sí hablaron y lo contó Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que dijo, después lo charlamos con Moyano. Y tuvimos una buena charla, le di un poco, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas, le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando, le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente, pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo transcurra en paz, todos queremos que los argentinos estemos tranquilos, y bueno, le expresé mi voluntad en lo que pudiera ayudar dentro de esos límites, porque además está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque si no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice. Al 10 de diciembre tenemos que hacer el esfuerzo de todos los argentinos. Hay que llegar al 10 de diciembre, el presidente tiene que llegar al 10 de diciembre. Y hay que hacer el esfuerzo todos para que no discutamos más, no nos hagamos más esa pregunta. ¿Se puede, Facundo, hacer eso teniendo en cuenta, Alberto decía, las distintas ideas? Las ideas de Mauricio Macri son muy distintas a todo el frente de todos. ¿Cómo se trabaja en conjunto? Lo que pasa es que acá hacen falta soluciones de fondo. Hoy no podíamos esperar un discurso del presidente anunciando medidas de fondo. Lo que hay que cambiar acá es el modelo económico. Por eso la sociedad votó a Alberto Fernández. Porque la sociedad, o la mayor parte de la sociedad, quiere cambiar el modelo económico. Por eso no podíamos esperar el anuncio de medidas estructurales del presidente. Pero tampoco Macri va a cambiar el modelo. Es que no lo va a cambiar, o sea, la gente votó para cambiarlo a partir del 10 de diciembre. Lo que puede hacer Alberto es colaborar desde su rol, y lo dijo claramente, ¿no? A eso aspiramos, ¿no? Somos oposición, pensamos diferente, o sea, no pensamos como Macri, por eso estamos en otro partido, en otro frente. En un rato, bueno, vamos a hablar sobre lo que puede pasar mañana con la economía. Ya están Mariano Kestelbaum, Agustín Datelis y Estefanía Pozo y Fero Soriano para charlar de un montón de temas. Vamos a primero a escucharlo de nuevo a Alberto, que habló, como dijo Facundo, sobre las medidas que tomó Mauricio Macri. Muchas de hoy ya no tienen efecto. De hecho, Macri había anunciado hace un mes un paliativo para los deudores de los créditos UBA. Eso nunca se aplicó. Muchas de las cosas que anunció Macri hoy no se van a aplicar. Bueno, Alberto Fernández habló sobre las medidas anunciadas por Mauricio Macri. Hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos. Y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Las medidas que tomó esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que les sirva a la Argentina, y bueno, y ojalá así sea. La verdad es que a esta altura tiene poco sentido que yo marque diferencias, porque lo que quiero es que eso salga bien, que no esté mal. Facundo, ¿los mercados no confían en la oposición para vos? Bueno, yo me preguntaba, y lo charlaba con algunos colegas tuyos, o sea, ¿qué elección hubo en el año 2018? Porque no hubo ninguna elección. Sin embargo, hubo una devaluación del peso en mayo, en junio y en agosto. Sí. Nosotros pasamos de $1 a 18.40 en enero del 2018 y terminamos en $1 a 40.
Entonces digo, los mercados tampoco confían en el gobierno. O sea, se le cerraron al gobierno el año pasado los mercados. Exactamente, entonces digo, ¿cuál es el argumento? Digo, me parece que el gobierno y la oposición y los periodistas que critican a nuestro espacio político y a Alberto Fernández particularmente, con Venezuela, con esto, con lo otro, Alberto fue muy claro cuando elevó el informe de la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con las críticas a Venezuela, y dice, no vamos por ese camino. Remarcó que los 5 años de crecimiento donde hubo superávit fiscal y superávit comercial fueron los 5 años donde él fue jefe de gabinete. Entonces digo, parece que eso está claro. Los que tienen que hacer una autocrítica y ser un poquito más creativos con la crítica son los del gobierno. O sea, no pueden tildar a este espacio de una cosa que no es. Sí, aparte en el tono también quedó muy solo Mauricio Macri. Vamos a abrir el juego porque ya está la mesa bien de economía para charlar, pero primero Fero Soriano, que en un rato nos va a mostrar cómo del domingo a esta parte aumentó la canasta que mide básicamente cuántos pobres hay en la Argentina, pero ahora tenía una pregunta para Facundo Moyano. Fero. Facundo, buenas noches. ¿Crees que en tu análisis el discurso o las medidas que comunicó el presidente tienen en cuenta a los trabajadores? Digo, deja fuera a los jubilados. ¿Cuál es tu análisis respecto de cómo va a recibir el laburante las medidas supuestamente para reconquistar su voto? No, la verdad es que yo no creo que estas medidas tengan un impacto electoral, por el simple hecho que no tienen un impacto real en la economía del trabajador. O sea, a ver, si vos me preguntás, ¿antes que nada es mejor esto? Y sí, siempre mejor antes que nada es mejor esto, pero creo que es insignificante en relación al deterioro del poder adquisitivo que ha habido y que va a haber durante estos meses, estos 3 meses, por el impacto de la devaluación. Eso se va a traducir, no te digo inmediatamente, pero se va de a poco, progresivamente, a traducir en el desgaste salarial y va a tener que necesariamente discutir paritarias porque los salarios quedaron desactualizados. Me dejás preguntarle también, porque ya está Mariano Kestelboim y Agustín Datelis, economistas que siempre en esta casa han advertido sobre las consecuencias del modelo neoliberal. Y sobre esto que decía Facundo, ¿qué puede pasar en estos días? Agustín, no sé si estás ahí ya para contestar sobre justamente... Aumentó el dólar a 62 pesos, no hay congelamiento, o al menos no hay un congelamiento muy bien acordado. ¿Qué puede pasar estos días que vienen? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Mirá, en realidad lo que se espera para las próximas horas es que esta tendencia que viene teniendo el mercado financiero se vaya a profundizar. Hoy la situación era de mucha incertidumbre, de mucha tensión en el mercado. Vos pensás que el Banco Central vendió en el día de hoy a través de 5 licitaciones de 50 millones de dólares cada una, 250 millones de dólares, más 60 millones que vende todos los días, es decir, más de 300 millones de dólares, y así todo siguió escalando y cerró el mayorista en 60, el minorista en 63 pesos, es decir, hay una tendencia muy fuerte de demanda, de cobertura en el dólar en un contexto de incertidumbre total. Lo del presidente, los anuncios de hoy, no hicieron más que cargar de más tensión a este mercado porque son insuficientes, llegan a destiempo, no tienen que ver con la realidad del problema central que hoy tiene la Argentina en el frente financiero. Lo único te diría que durante toda la jornada llevó algo de calma, pero ya después del cierre del mercado, algunos inversores con los que estuve hablando y me decían, bueno, esto algo de calma quizá trae, fueron las palabras del candidato, de Alberto Fernández, en la conferencia de prensa. Es muy loco que sea un candidato a presidente el que haya llevado alguna calma al mercado y no esté pudiéndolo hacer el presidente de la Nación, que es quien cuenta con todas las herramientas para poder frenar esta situación. Bien, vamos a pasar a Mariano Kestelboim. Antes algo de Kestelboim. Él durante mucho tiempo habló sobre las consultoras económicas, cómo encuestaban y cómo estimaban inflación. Lo han bardeado mucho en su momento y bueno, es un momento de reivindicación porque la verdad, bueno, pueden llegar a tener problemas judiciales también. Después lo charlamos, Mariano, pero primero esto de los precios. Hace un rato Alfredo Cornejo dijo que el riesgo de la hiperinflación no está descartado. Cornejo, estamos hablando del Frente Cambiemos, Juntos por el Cambio. ¿Se ve ese riesgo, Mariano? Mira, acá tenemos una enorme diferencia entre lo que la percepción que tenía el gobierno respecto a lo que podía ocurrir en la contienda electoral y el malestar general de la gente. Tenemos evidentemente un deterioro del poder adquisitivo muchísimo más fuerte de lo que se pensaba. Entonces, lógicamente,
con la destrucción que hubo, ahora el nivel de inflación, de incertidumbre es elevadísimo y no se sabe en qué puede llegar a terminar esto. Evidentemente hay un gobierno que perdió muchísimo poder, está totalmente debilitado. Nunca antes en la historia un gobierno en el poder había perdido unas elecciones por tanto margen, y bueno, esto genera una situación de muchísimo desequilibrio, y las declaraciones de Mauricio Macri fueron totalmente desatinadas, tanto las del lunes como las de hoy, entonces eso genera aún más incertidumbre. Facundo, me decías que el verdadero Macri es el del lunes. Bueno, entonces, ¿cómo ves a Macri transitando toda esta etapa en su estado emocional y cómo eso repercute en la población, en los trabajadores y bueno, también en los que deciden sobre la economía? No, la verdad es que mi deseo es que pueda encontrar la calma, que pueda encontrar el temple y que pueda tomar lo que le queda de tiempo si es que la sociedad decide que el presidente sea Alberto Fernández, tomar las medidas adecuadas. La verdad que es lo que le haría mejor a la Argentina. Sos muy cauteloso con las palabras que utilizás, como todos integrantes del Frente de Todos, porque bueno, es una situación muy difícil. ¿Qué te parece que puede pasar si alguno dice algo como, bueno, el gobierno de Macri ya está terminado y demás, de algún político del Frente de Todos? Inclusive siendo así, me parece que hay que actuar con prudencia, ¿no? Porque es delicada la situación de la Argentina. O sea, no hay que echarle leña al fuego. Hay una situación de crisis. Esa crisis, como evaluaban recién Agustín y los otros economistas, se puede profundizar. Entonces digo, más allá de que hoy el Frente de Todos y Alberto Fernández no tiene las herramientas institucionales del poder, pero tiene peso político su palabra. ¿Por qué? Porque es, a partir de la PASO, el candidato elegido para suceder a Macri. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es actuar con prudencia. Aparte digo, no hace falta seguir compitiendo con Cambiemos en el sentido de el proyecto económico. Sí. Alberto dijo algo desde que arrancó la campaña y dijo, nosotros tenemos que ser mejores de lo que fuimos. Y me parece que ese es el gran desafío. Por ser mejores que Cambiemos, me parece que ya está demostrado que somos mejores que Cambiemos. Si vos comparás cualquier indicador económico, y los economistas me dan la razón, del gobierno anterior, y yo fui crítico de muchos, lo comparás con los de ahora, o sea, pierden en todos. Sí. Pierden en todos. No hay un indicador económico, un indicador social que sea mejor en este periodo de gobierno, y no estoy hablando de la crisis de a partir del 2018, de todo el periodo de gobierno al gobierno anterior. Entonces digo, competir en cuanto a proyecto económico con este gobierno no tiene sentido, ya ganamos, ya ganamos. Digo, y esto va más allá del voto de la sociedad, ya ganamos. Entonces digo, va a ser el gran desafío es ganar, pero ganar para gobernar bien. Facundo, una pregunta cortita. ¿Cambios en el gabinete pueden ayudar a todo esto que estás diciendo que tiene que pasar? Eso lo va a tener que evaluar el presidente. La verdad es que yo creo que no lo podría evaluar yo qué medida es acertada. Digo, creo que el presidente es el que tiene que tener el panorama para hacerlo. No sé si lo tiene, ojalá lo tenga. Gracias, Facundo, por haber venido a Esto Recién Empieza. Vamos a hablar ahora un poco más de economía y un poco más sobre todo de qué precios están a punto de subir. Algunos ya subieron y algunos están a punto de subir mañana y pasado también, y de hecho hay negociaciones todo el tiempo. Vamos a ver este informe sobre economía y a charlar con la mesa. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, Dijeron no puedo más. sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Dijeron no puedo más. Les exigí mucho. Fue como trepar el Aconcagua. Lo que pasa es que empieza a sincerarse la economía, ¿no? Del viernes decían que estos mismos mercados estaban felices y bueno, finalmente pasó lo que pasó, pero lo que hay que entender es que esto es un tema que creó el gobierno y tiene que resolverlo el gobierno. ¿Qué ves en Macri hoy? ¿Cómo lo ves? La misma soberbia que hace un tiempo, con la diferencia de que es soberbia con enojo, ¿no? Es soberbia con ira. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. La situación no es fácil, es difícil. El presidente tomó estas medidas para tratar de llevar un poco de alivio a la gente, a los 17 millones de trabajadores que tiene
la Argentina. El tuit del presidente Mauricio Macri luego de su anuncio esta mañana. Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible a la economía de los argentinos. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Y le propuse que hablemos y él me llamó y tuvimos una buena charla. Le di un poco, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas. Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando. Le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente. Está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto tampoco me es fácil que yo avale sus políticas porque si no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Dijeron no puedo más, les exigí mucho, fue como trepar en la Aconcagua. Bien, estos días son muy complicados para todo lo que tiene que ver con la economía y por eso cambiamos el tradicional living por la mesa. Ahí está Steffi Pozo, que todavía no la había saludado. Steffi, estuviste siguiendo mucho el tema precios y, bueno, aquellos precios que están más movidos hoy en día. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar esta semana? Mira, lo que están diciendo todas las empresas de consumo masivo es que van a remarcar durante esta semana y depende de cada una de las empresas, pero están entre 5, 10, 15 hasta 25% el aumento de los precios esta semana. Lo que está pasando también es que no van a entregar más stock de que habitualmente entregan, porque lo que está pasando también es que puede haber compras para estoquear, ¿no? Sabés que las empresas, los supermercados lo que hacen muchas veces es generar grandes stocks que compran a un determinado precio y entonces de esa manera ganarle un poco más a la presión de precios hacia adelante. Esto es a nivel minorista, imagínate lo que puede llegar a pasar en el resto de los precios de la economía con las referencias que hay, ¿no? Dólar, tarifazo. Las no referencias que hay. Claro, digo, la no referencia o la referencia desbocada de lo que está pasando, o por lo menos lo que estuvo pasando esta semana y que la verdad, como decían recién Agustín y Mariano, no se avisora un horizonte por lo menos de freno y esto lo están diciendo distintos referentes económicos, tanto que están a favor del gobierno como los que están siendo muy críticos o fueron históricamente muy críticos. Es que los precios de las góndolas están con el dólar de hace una semana. ¿Qué ven más riesgo? ¿De que siga subiendo la inflación? ¿De que haya desabastecimiento? Son palabras muy fuertes, pero en estos días de tanta crisis puede pasar de todo. En lo inmediato creo que en algunos sectores el desabastecimiento puede llegar a ocurrir, porque mientras dure el marco de incertidumbre es lógico, digamos. O sea, igual la eso reacción... ¿cuánto pasaría? Ya, automáticamente, en los próximos días, horas, va a haber rubros que van a preferir no deshacerse del producto por desconocer a qué precio lo van a reponer. Digamos, en la Argentina, aún los productos de origen de producción nacional tienen componentes en dólares muy importantes, mucho. Entonces está muy supeditado a lo que termina ocurriendo con el precio del dólar. Cuando vos tenés una incertidumbre absoluta como la que hay hoy, vos pensás que venimos de devaluar 25% el lunes, 6-7% ayer, 7% hoy. O sea, ¿y dónde termina esto? No se sabe. Si hay un comportamiento... El mercado financiero actuando en modo pánico y refugiándose en el dólar, no hay forma. Hoy contaba recién, cuando me preguntabas, hubo 7 intervenciones a lo largo del día, 50 millones, 30, 50, 50. Sí, están y el dólar sigue escalando y aparte lo vivimos el año pasado, el Banco Central corriendo la de atrás, tampoco tiene mucha alternativa. A ver, es muy complejo todo esto, porque la única forma que vos tenés de frenar esta situación es con un
gran shock, contundente shock de confianza. Porque hoy tenés una profunda crisis de confianza. Además, Agustín, ¿quién se hace cargo de eso? Fíjate que las intervenciones que realizan son a través de licitaciones. ¿Por qué son licitaciones y no venta directa? Lo hacen así porque para abastecer a los bancos. Los bancos pueden tener un descalce entre el precio de compra y el precio de venta. Como se acelera tanto el aumento del precio, bueno, le dicen, para que no tengas que aumentar tanto el spread, o sea, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, lo abastecen de dólares baratos. Y es por eso que son varias secuencias a lo largo del día. Y después, respecto a la falta de referencias, estamos en una economía con una volatilidad, con una incertidumbre gigantesca. Entonces, los empresarios toman como referencia el valor del dólar. Y cuando se mueve tan rápidamente, si vos vendés un insumo, estás muy complicado, porque el insumo siempre está muy dolarizado. Entonces, prefieren no vender o vender con precios abiertos. El que tiene poder de mercado lo hace así. Sí, en ese punto, sobre todo, ¿qué pasa cuando hay grandes escaladas, ¿no? Por ejemplo, vimos esta semana que el dólar incluso llegó a 66 pesos en algunos bancos, y eso también va modificando, porque ponele, hoy cerró en 62, pero hay en la semana la memoria emotiva de que estuvo en 66 en algún momento el dólar. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor del dólar que se toma ¿Y como qué puede referencia? pasar mañana también? Mañana, yo como te decía hace un rato, la tendencia yo creo que sigue, digamos, el marco de incertidumbre es muy fuerte. ¿Por qué pararía, digamos, más allá de esto a último momento, esta señal de Alberto Fernández, que por lo menos llevó alguna calma diciendo, hablamos, acá estamos, garantizamos la gobernabilidad, ayudamos, pero digo, yo lo que hace un par de días que vengo diciendo, porque a veces se carga mucho y se exige en la figura de Alberto Fernández, que es un candidato a presidente, o sea, que está en la casa, que tuvo la elección que tuvo, que todavía queda el camino hasta octubre, pero que no tiene ninguna herramienta al alcance de la mano para frenar una crisis de esta característica, ni para hacer otra cosa más que transmitir confianza, que es lo que ya hizo y no lo va a repetir 100 veces. Mariano, ya está. Ahora, el gobierno, digo, está mirando otra película. Los anuncios de hoy son de un gobierno que está mirando otra película. Digo, no atiende el problema, además de ser insuficiente, no atiende el problema que hoy es monetario y es financiero. Mariano, ¿me venderías un dólar a 65 pesos o decís, no, hablemos mañana? No, yo lo vendería. Yo creo que hay algunos hay algunos parámetros de referencia. Los salarios no, lamentablemente tenemos sindicatos que se han debilitado muchísimo en el último tiempo y un punto de referencia como para decir hasta dónde puede llegar el dólar es los salarios medidos en dólares. Argentina tiene un nivel de productividad laboral bastante alto, tiene activos que no se pueden devaluar tanto en moneda nacional, con lo cual ese es un ancla que tiene la economía argentina y mucho, por ahí se puede excavar, puede haber un overshooting, mañana posiblemente siga subiendo, pero tampoco se puede desbocar, no puede ir a 100. Claro. Tampoco la... Ya de la semana pasada hasta hoy cambiaron muchos precios, como decía Steffi, y cambia el impacto sobre los trabajadores y sobre los no trabajadores, que cada vez más les cuesta llegar a fin de mes. Fero, ¿qué viste viendo estos días que puede pasar con lo que siempre te ocupás, los más postergados, los marginados y la pobreza, digamos, en Argentina? Sí, bueno, yo cuando escuché el discurso del presidente el lunes, lo primero que hice fue tratar de averiguar con economistas qué podía pasar con la gente pobre y cuánto podía crecer esa pobreza. Lo que me dicen, no sé si acá los muchachos están de acuerdo, es que puede haber un incremento o una generación de 500.000 pobres nuevos entre esta semana y las remarcaciones de los precios de las próximas que vienen, ¿no? Sí, con la estimación de cómo es una canasta de pobreza, ¿no? Claro, creo que exactamente. Tenemos unas placas que básicamente dicen un poco esto, a ver, Rodo, si las tenemos, la fábrica de pobreza, que la semana pasada hablábamos. Bueno, están calculando que por este traslado de precios, tenemos 14 millones de pobres en este momento. Se podrían agregar rápidamente 500.000 más, ¿no? Sí. Y se suman a los 3.800.000 que generó el año pasado, según el INDEC. Que si te pones a pensar, más o menos es la diferencia de votos que hay entre lo que cosechó Alberto y lo que cosechó Macri, ¿no? Hay una diferencia de 5 millones de votos y pico que quizás es, el cimbronazo económico. Tenemos otra placa también para ver, que tiene que ver un poco con las proyecciones de lo que puede llegar a ser el número total de la pobreza estimada para fin de año. Estamos en este momento en un 32, la UCA venía proyectando las semanas anteriores 35, y ya se está estimando 37 para fin de año. Tremendo lo que puede pasar de acá a unos días. Seguimos hablando de economía, pero vamos a ver un informe que hizo Adrián Guillot para Esto Recién Empieza, que habla sobre la pobreza en Argentina, que es algo lamentablemente en desarrollo. Veamos el informe.
Y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea. Es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Para el año 2015 habíamos identificado un poco más de un 29% de población en situación de pobreza, con los agravamientos coyunturales que estamos hablando ahora, ¿no? 33,6 en el 2018 y prevemos que este 2019 estaría en niveles del 35%. Datos que preocupan por la disparada del dólar estiman que la pobreza llegará al 37% a fin de año. Esta es nuestra tarea, cuidar el futuro de los argentinos. Eso es lo que yo quiero hacer estos años. Lo que más nos interesa en el mundo es lo que vaya a pasar con nuestros hijos. La mitad de los chicos y adolescentes son pobres en nuestro país. Donde el argentino ya se tiene que estar acostumbrando a comer una vez por día. Hay un 51.7% de chicos pobres que no comen las 4 comidas. Estos problemas, el de no saber cuándo voy a volver a comer 4 veces al día. Que se pueden discutir los instrumentos, pero no el capitalismo. De que modelos estos de socialismo intervencionista, keynesiano duro, al estilo de intervención estatal rígida, con cepo, eso no va más en el mundo, no va más. Eso lo que genera es más pobreza. Los docentes nos dicen a nosotros que piden adelantar el desayuno, pues los chicos les duele la cabeza por el hambre que tienen. Los chicos es la base de toda la vida. Y lo que no haces en estimulación en ese momento, lo que no haces en prevención, en nutrición, después no lo podés recuperar. ¿Y te pasó alguna vez en estos 30 años de que vengan chiquitos con hambre, así, hambre y necesidad? No. Los argentinos pudimos conocer la verdad sobre la pobreza y saber cuál era el punto de partida para empezar a reducirla. Los pibes que van al colegio y primero piden la comida porque reciben comida en lugar de libros o netbooks. La pobreza está en el 51.7% solamente de los chicos. Como dije ya más de una vez, esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. Agustín, con respecto a la pobreza, ¿qué es lo que puede pasar esto, digamos, no solo estos días, sino de acá hasta el 10 de diciembre? No otra cosa más que seguir creciendo, lamentablemente. Digo, a ver, ¿cómo se mide la pobreza, por lo menos por la medición de ingresos, que es la medición de la línea de pobreza? Se evalúa una canasta, mayormente compuesta por alimentos, digamos, y se evalúa a partir de los ingresos si estás por encima o por debajo de esa canasta. Bueno, evidentemente, en un contexto de inflación desbocada, sobre todo en precio de alimentos, que sube mucho más que el nivel general, que el promedio de los precios, y de ingresos reprimidos con la devaluación y todo lo que estamos hablando y cómo le impacta eso a los ingresos en un escenario además de pérdida de empleo y todo lo que conocemos. Bueno, evidentemente, ¿qué podemos esperar que ocurra con la pobreza? Que siga subiendo y esperemos que no termine en registros más altos todavía que los que acaba de mostrar el 37%, lo cual es probable. Mariano, habló de precios y te decía antes lo de las consultoras, porque en su momento decías, o señalaste todas las consultoras que le erraron por 40 puntos a la estimación de inflación. ¿Cuál es el rol de los que distribuyen las encuestas, las distintas proyecciones en esta súper devaluación que tuvimos estos días? Evidentemente tienen una participación muy activa. Yo no creo que se puedan equivocar tanto, porque fíjate que con el gobierno anterior exageraban respecto a lo que iba a ser la inflación, por supuesto, medida por ellos, no por el INDEC que medía cualquier cosa. Medida por ellos, le exageraban muchísimo y siempre se pasaban. Cambió el gobierno, o cuando estaba la perspectiva de cambio de gobierno, empezaron a decir que la inflación iba a estar un poquito más alta que lo que decía el gobierno, pero no mucho más alta. Y pifiaron en 2016, 2017, 2018, 2016, siempre quedándose corto y tratando de ir acercándose en la medida que se iba acercando el horizonte. Mucho por decir eso, ¿eh? ¿Qué? Te bardearon mucho en su momento por Pero eran desastrosos, realmente.
Por ahí tienen problemas de formación, la verdad que no lo sé, o simplemente son cómplices del gobierno porque tienen contratos, porque tienen cargos y van tomando decisiones en función de mejorar las expectativas respecto a la gestión pública en la administración de la economía. Pero evidentemente se equivocaron groseramente y ahora, por ejemplo, yo creo que esos informes se los creyeron y el gobierno se los creyó. Y creían que la situación social no estaba tan deteriorada como realmente estaba. Y es por eso que el resultado de las urnas fue catastrófico para el gobierno. Estefi, encontraste una perlita porque hoy volvió a hablar Luis Toto Caputo. Vos decías formación, Mariana. Bueno, formación tiene el Messi de las finanzas, que es quien más endeudó a la Argentina. Y habló hoy, ¿no? Confirmó algo que más o menos veníamos diciendo, que sabíamos que tiene que ver con quién es el responsable de la política cambiaria, la política económica y de la política monetaria, en este caso. Y no te va a sorprender lo que vas a escuchar. ¿Querés que te lo cuente o lo mirás? Vamos primero a verlo y a escucharlo a Luis Caputo, que volvió a hablar como si nada hoy a la tarde y después lo repasamos acá. Entonces, de vuelta, no estamos en la misma etapa que en la primera etapa de dolarización de hace un año. Hoy la demanda es marginal, más que nada provocada por el susto. Y ahí voy al tercer punto, le dije que eran tres: el nivel del tipo de cambio, la etapa del proceso de dolarización en el que estamos, y el tercero es el que bien decía Emanuel, es el de la discrecionalidad. La discrecionalidad es clave, porque mandar el mensaje correcto al mercado es la diferencia entre que un mercado que está hoy 90% dolarizado quiera ir a 100 o a 110 o quiera bajar a 70, ¿sí? Esto es psicología humana, es así. Entonces, la discrecionalidad en este punto es clave y el Banco Central la tiene que tener. Y felicito a Guido por haber logrado en abril lo que yo no pude en agosto. Hoy tenemos la discrecionalidad y hay que usarla bien, por supuesto, eso no implica ir a revolear reservas por todos lados, pero... Bien, ahí Luis Toto Caputo, increíble que cuando él era ministro, en realidad y después el presidente del Banco Central, en el medio de la corrida se había ido a Brasil, recuerdan esa foto ahí tirado, y ahora que no es funcionario, está hablando por ahí, ¿no? Sí, lo que básicamente dijo, haciendo un análisis un poco crítico de la situación actual, después seguramente acá los muchachos pueden decirnos algún tipo de precisión, es que el Banco Central acuerda con el Fondo Monetario Internacional cuál es el valor del dólar y en función de la respuesta del del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central tiene o no posibilidades. Y que esto un poco explica su salida del Banco Central. Esto es como una confusión, pero es que la verdad es que realmente incluso se dio la perlita de que el Fondo Monetario incluso tenía su propia oficina adentro del Banco Central. Así que esta confusión en la que yo me acabo de meter, finalmente tiene un basamento en la realidad. Lo concreto es que dijo, mientras yo era presidente del Banco Central, no tenía margen y el Fondo Monetario Internacional tardó mucho tiempo hasta que Guido Sanderis consiguió la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario porque no se puede dejar ir el dólar de la manera en la que el Fondo Monetario pretendía. Esto es lo que salió a decir hoy el Toto Caputo, ¿no? Mariano, entonces, en base a lo que dice Estefi, ¿para qué están los ministros hoy en la Argentina? No, pues yo creo que dependen totalmente del Fondo Monetario Internacional en las decisiones más importantes en materia económica. No, el gobierno no está autorizado. Yo creo que si tuvieran capacidad de intervenir, intervendrían en el mercado cambiario. Pero el Fondo Monetario no debe quiere que Argentina genere un saldo de exportación suficiente como para empezar a pagar sus deudas. Y eso lo hacen ajustando. Y el ajuste es a través del aumento del dólar, que provoca inflación, comprime el consumo, caen las importaciones y quizás haya un poquitito más para exportar porque no se consume internamente, no porque genere incentivos para el desarrollo productivo. Genuinamente la economía que esté creciendo, entonces eso hace que haya un excedente para venderlo, ¿no? Exactamente, pero principalmente porque caen las importaciones y la gente come menos, viaja menos. Agustín, ¿estuviste en la conferencia de Caputo? Sí, hoy estuve, me habían invitado quienes lo organizaron y estuve ahí mirando las declaraciones de Toto Caputo, que fueron en este sentido, lo que ustedes marcan. Digo, él dice que se termina yendo del Banco Central porque nunca lo entendieron. El Fondo Monetario no entendió que él tenía que tener discreción para intervenir en el mercado y que el Fondo Monetario le fijaba las reglas. Quiere decir que tiene fortaleza como para poder definir que él en debería haber tenido autonomía, según él, para poder, como presidente del Banco Central, intervenir y manejar el mercado como quería. Y que el Fondo Monetario le imponía reglas y el gobierno obviamente le pedía que obedezca esas reglas y que entonces
terminaron pidiendo que se vaya. Antes de ir cerrando la mesa económica, Fero, ¿tenías unos datos de cómo queda el salario de los argentinos y argentinas frente a esto? El poder adquisitivo cayó 18% desde noviembre de 2015 y el salario real anota si corríjanme si estoy equivocado, pero viene cayendo por 20ª vez consecutiva. Claro, ahí 8% interanual. Sí. Y ahora el Consejo del Salario hay que ver hasta qué punto llega. Una chiquitita para cerrar, porque el análisis que hacía Mariano, que es cierto que el Fondo Monetario ve con buenos ojos este aumento del tipo de cambio porque le permite licuar y estas cosas, hay que tener cuidado. Primero, no solo con el impacto social que marcaba, que es cierto, sino con que puede estar empujando a la economía a un default. Digo, no es gratuito el aumento del tipo de cambio por el aumento que genera el incremento sobre la carga de la deuda, ¿no? Mariano, para cerrar, dijimos default, hablamos de hiperinflación, digo, todas palabras que usaron funcionarios de Cambiemos o políticos de Cambiemos. También hablamos de todo lo que puede pasar con la pobreza. ¿Hay alguna posibilidad de que se detenga todo esto? No, yo creo que lo más sensato sería adelantar las elecciones, realmente, pero no porque lo perjudicaría al gobierno, porque lo beneficiaría, porque si no adelantan las elecciones están corriendo el riesgo de perder también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hoy lo que más le conviene al gobierno es un adelanto rápido, porque se va a ir deteriorando muy rápido la situación social, cada vez más. Para eso hay que sacar una ley en el Congreso, porque hoy la Constitución no lo permite, ¿no? De todas formas, salieron hoy los funcionarios. Dante Sica salió ayer a decir no hay posibilidades de que eso suceda. El 27 de octubre son las elecciones. Sí, y todo el Frente de Todos diciendo el gobierno es gobierno y el presidente es presidente hasta el 10 de diciembre. Muchas gracias a todos y todas por la mesa económica tan importante para el día de hoy, pero hay algo muy importante que también tiene que ver, con una visita que tenemos acá, una visita relacionada, mirá, ahí con el presidente de la Nación y con Lautaro, que hasta ahora no había estado en el programa. ¿Lauti, viniste acompañado? Guarda que le tapás el teleprompter al presidente. Uy, pero si está dormido, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Mauricio. Les prometo pobreza cero. ¿Qué pasó? ¿Está dormido? ¿Está en calzones? Presidente. ¿Qué pasó? No quieres largar el sillón. No hay caso. Ahí. Váyanse a dormir que es muy tarde, no molesten. No quieres largar el sillón. No me pongan de mal humor, porque les puedo hacer mucho daño. No, esa frase. Entiéndanlo, no molesten más. Yo quiero seguir durmiendo un poco más porque si no me pongo de mal humor. ¿Puede ser? Sí, gracias. Sí, no de una conferencia. Lauti, ¿por qué viniste acompañado No así? se inunda más. Después de una pesadilla. Yo le quiero preguntar qué va a pasar finalmente con el precio de la nafta. Daniel. Bueno, ahora lo hablamos, pero estuviste también de recorrida. Estuvimos de recorrida, estuvimos en el estreno de ¿cómo se llama? La Odisea de los Giles, película de... Me distrae el presidente. La Odisea de los Giles, película protagonizada por Ricardo Darín. ¿Y qué hicimos? Fuimos a hablar con Ricardo Darín. A ver qué dice sobre la actualidad o sobre la película. Sobre la actualidad, sobre la película y sobre la canción de Los Piojos Ali, que hablan de los ojos de Darín. Vamos, antes de que se despierte el presidente de ahí. Vamos al informe. Ricardo, primera vez que te voy a entrevistar, ¿puedo sacar una selfie? Sí. ¿Cómo Ricardo Darín invita a la gente a que venga a ver la película? Es que yo no me siento habilitado para invitarlo. Lo que digo es... ¿Qué le recomendás? No, bueno, pero a los que adoran el cine argentino, porque hay quienes lo odian. Al que adora el cine argentino, que lo defiende, que cree en él... Se le recordar al día que dijiste que te dabas 2 duchas de agua caliente por día. No, pero es que es la verdad, o sea, nadie puede empujar a nadie a que haga nada que no quiera. Y además estamos en una situación, en un contexto en el que ni se me cruzaría por la cabeza sugerir nada que no esté en el orden de prioridades de los demás. Hablando de contexto y de prioridades, que la gente está muy complicada para llegar a fin de mes, ¿cómo tomaste este resultado de las PASO? Con sorpresa, como creo que casi todos, y ahora todos estamos acomodando el bote y siguiendo para adelante, porque los países no pueden recibir sacudones, cimbronazos, esperables o no esperables, pero al otro día te levantás a la mañana y tenés que ir a laburar. Eso es lo que hace todo el mundo. O sea que todos nos acomodamos a la realidad. Y además el pueblo se expresó con tal contundencia que lo que te invita es a repensar todo. ¿Por qué crees que el presidente criticó a la gente que votó al kirchnerismo y le echó la culpa al kirchnerismo y a la gente de la suba del dólar? Yo creo que está anotado en una línea en la que para mí es equivocada, que es precisamente lo que te decía recién, no reflexionar, no leer correctamente las coordenadas. Es decir, repartir responsabilidades, eso es lo que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Siempre se trata de lo que me dejan, pero
Yo creo que hay que reunirse y dejarse de joder, en serio lo digo. Es decir, más allá, viste que a la hora de tener que aliarse para distintos propósitos de construcción de poder, no tiene problema en juntarse o no. Lo hemos visto, en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué no se pueden sentar en una mesa de debate y decir, muchachos, ¿cómo hacemos para que este país en 30 años nos haga sentir orgullosos? Que no tengamos que agachar más la cabeza. ¿Cómo se hace? ¿Por qué no se ponen a hacer eso? Si lo pueden hacer. No pasa nada. Pensar en la gente. No pensar en el poder, pensar en la gente. ¿Crees que el presidente... ¿Vos no pensás así? Sí. ¿Pero lo ves posible a una transición ordenada? Sí, eso espero, porque la democracia es un ejercicio y ya vamos acumulando unos añitos, tenemos que aprender, tenemos que entender. Sí, yo espero que sea así. Ricardo, me dicen que redondee. Sí, te estoy mirando a los ojos, solamente lo último que te pensaba decir, seguramente te lo preguntaron 1000 veces. ¿Qué sentiste cuando los Piojos te escribieron esa canción y que hablan de los ojos de Darín? Y viste que el rock tiene la característica de flirtear con una delgada línea que está mezclada entre el halago y la destrucción. Es decir, es una cornisa. Y está bien que sea así, porque el rock es eso. Al principio me impactó y dije, ¿a qué se refería? Hace una referencia a que vas a quedar como Ali y ese tipo de cosas. O sea, se ve que alguien estuvo en algún momento cerca, como estamos vos y yo, ahora con una luz como esta, y me vio cara de vampiro. Puede ser. ¿Querés que te muerda acá? Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Creo que está diciendo algo. Tiene que ver con las urnas, escuchó las urnas, algo así. No puede ser, vótenme. No quieres largar el sillón. Vótenme. No despiertes. Si le hizo un lugarcito a Pichetto, no me hace un lugarcito a mí. No, vos dejá acá, vos, que sos un vendehumo. ¿Quiere voto calificado, presidente? No, ¿qué calificado? Calificado vas a quedar vos. Dejen de molestarme, chicos. ¿Quiere que vote el 32% de la población? Otra vez con eso, los he escuchado las urnas. Quiero que sepan que yo descubrí que hay gente que también es pobre y también come. No. También estudia. Algunos no son medio vagos, otros. Qué passive agresivo que está el presidente. Está un poco que está enojado y un poco que no tanto. Bueno, había estado mal dormido. Pero tuviste también una conversación más. Hablamos también con Sebastián Bornstein, el director de la película, y con Daniel Arauz, uno de los protagonistas. Bueno, vamos a escucharlo, a ver. ¿Cómo estás viviendo este momento? La suba del dólar, la inflación, la desocupación, el desempleo, la pobreza. Mirá, es un momento muy triste porque la suba del dólar y todo eso es algo que uno está más acostumbrado. Yo lo viví muchas veces todo esto. Pero la necesidad de la gente no espera. Y creo que eso fue lo que pasó, el mensaje que dejaron las urnas en las PASO, ¿no? O sea, mucha gente dijo, hasta acá aguanté. Y es importantísimo revertir la situación en la que vivimos, cerrar la grieta nefasta. ¿Crees que lo que dijo Mauricio Macri de echarle la culpa al kirchnerismo por la suba del dólar y a los votantes ayuda a achicar la grieta? No, lamentablemente no. Me parece que el voto es soberano y es sagrado. Y cualquiera sea el resultado, te guste o no te guste, es una palabra santa y no se le puede echar la culpa nunca al votante porque es un error de cálculo. Supongo que eso será replanteado, revisto. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Nos tienen que regalar todos los responsables una transición ordenada por nuestro bien. Hoy ya estamos todos bastante apaleados. Cuando Alberto Fernández dice que va a achicar la grieta, que va a cerrar la grieta, ¿le crees? Se la tomo. No tiene que ver con creerle o no creerle. Tiene que ver con tomarle la oferta. Yo se la tomo. ¿Por qué voy a pensar que no lo dice de verdad? Muchas gracias, Sebastián, y muchos éxitos. Un placer. ¿Cómo estás viviendo este momento del país? ¿Cómo viviste las PASO? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que estoy contento. Se viene un nuevo tiempo. Se viene la Argentina que soñamos. Pero también creo que es muy importante mencionar que nos tiene que encontrar unidos. Se viene una época de un pacto social, de una unión y de basta de grieta, o sea, nos tenemos que sentar todos juntos a ver qué país queremos. ¿Confías en que Alberto Fernández puede achicar un poco la grieta al menos? Sí, no, un poco no, creo que ese es el
trabajo me parece a mí que tenemos que tener todos los argentinos. ¿Estás Bueno. contento y esperanzado? Sí, señor. Muchas gracias. Saludos a todos, Éxito. chicos. Éxito en la película. Un abrazo.